Familia, amigos, muy buenos días. Qué privilegio de verdad, como cada domingo lo digo, es poder comunicarnos por medio de este perfil y darle gracias a nuestro Dios por lo que nos ha venido enseñando. Cada domingo Dios nos ha planteado un nuevo reto que con su ayuda, con la guía de su Espíritu y la luz de su palabra, ustedes y yo podemos cumplir. Así es de que vamos a orar por la enseñanza del día de hoy y a pedirle a nuestro Dios que nos dirija. No sin antes recordarles que al finalizar esta enseñanza vamos a compartir hoy la cena que nuestro Dios y Señor, nuestro Salvador, instituyó como una forma de recordar ese acto de amor hecho a nuestro favor. Así es de que acompáñame a orar, estemos prestos, dejemos nuestro celular en modo avión o en silencio para que en esos 35 minuticos, 40 minutos, no nos vayamos a distraer y estemos concentraditos en lo que Dios nos va a enseñar. Padre, estamos agradecidos contigo por cada uno de nosotros, por nuestra vida, por la vida de nuestro cónyuge, de nuestros hijos. Gracias por cada familia que tú mismo has constituido y gracias porque nos has estado preparando, nos has estado edificando para poder ser esas familias, Padre Santo, que glorifiquemos tu nombre y también que podamos ayudar a otros de la misma forma que hemos sido ayudados por ti con tu palabra para poder edificar con ese cimiento firme, Señor, lo que es la relación conyugal y de familia. Yo te ruego por cada matrimonio que hoy escucha esta enseñanza para que puedan encontrar en ti esa esperanza, Señor. Sabemos que solo tú puedes sostener nuestros matrimonios, nuestras familias y solo tú nos puedes dirigir con seguridad mientras estamos transitando por este mundo. Gracias por este medio que tú nos permites utilizar con este fin y propósito. Y te pido, Señor, que afirmes tu verdad en el corazón de cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bien, estamos estudiando la serie La Familia, un proyecto vital. Como recordarán, comenzamos aprendiendo que dicho proyecto nació en el corazón de Dios, que debe ser activado por Dios mismo y que requiere que seamos proactivos en ese sentido. Asimismo, exploramos el diseño original del matrimonio y la familia a partir de la unión espiritual y el seguimiento de todas y cada una de las instrucciones dadas por Dios en su palabra. Recuerden que debemos estar unidos por la fe, nutridos por la palabra y orientados por el Espíritu. A eso se refiere ser uno. El pasado domingo también aprendimos acerca de cómo estar alerta frente a lo que amenaza esa orientación espiritual que Dios nos quiere dar. El día de hoy veremos que además de todo lo que hemos aprendido anteriormente, nuestro Dios ha establecido funciones o papeles distintivos en lo que se refiere a la relación matrimonial, mismos que debemos conocer y decidir obedecer para poder tener relaciones satisfactorias y sobre todo relaciones que permanezcan. Veamos juntos lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió en su carta a los Efesios. Vamos a Efesios capítulo 5, versos 21 al 29. Quiero antes que todo animarles. Yo sé que muchos de estos textos ya los hemos leído, los hemos repasado, tal vez en varias versiones, pero Dios cada vez quiere enseñarnos cosas o quiere reafirmar algunas en las que estamos de pronto todavía fallando o que necesitamos seguir trabajando en ellas. También quiero, antes de leer el texto, decirles que los textos de hoy vamos a leerlos en la Nueva Traducción Viviente para que lo tengamos bien en claro. Es la versión que vamos a utilizar. Vamos entonces a leer juntos Efesios capítulo 5 de los versos 21 al 29. Inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo escribió: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas, eso significa sométase cada una a su marido, como al Señor. Porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Para los maridos, eso significa ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó
a la iglesia. Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será, en cambio, santa e intachable. Y dice el verso 28, de la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa, en realidad, demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia. Hoy quiero comenzar hablando de nosotros, los esposos o los maridos. Quiero comenzar diciendo que podemos y de hecho debemos celebrar que Dios creó tanto al hombre y a la mujer a su imagen, iguales como seres humanos. Sin embargo, aunque ambos fueron llamados desde Génesis capítulo 1 a reflejar el dominio de Dios sobre toda la creación, el hombre fue creado primero. Se le colocó en el Edén como el primer y único ser humano y se le llamó a proteger amorosamente todo lo que iba a estar bajo su cuidado. Recordemos esto en Génesis capítulo 2, en los versos 7 y 8, y luego leeré el verso 15. Voy a darles unos segunditos para que se ubiquen en ese pasaje de Génesis 2, versículos 7 y 8. Luego el Señor Dios formó al hombre de el polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Después, el Señor Dios plantó un huerto en Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. Dice el verso 15 de Génesis 2, el Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. El versículo 15 en la versión Reina Valera 60 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo librara y lo guardase. La palabra traducida como labrar también puede traducirse como trabajar, servir o ministrar. Y guardar también significa proteger. Como imagen de Dios, Adán fue creado para representar el dominio amoroso de Dios sobre todo lo que Dios ya había creado y que iba a poner bajo el cuidado del hombre. Noten aquí entonces que parte de esa protección, como lo veremos más adelante, era extendida hacia la mujer que Dios posteriormente creó del mismo cuerpo del hombre, y por lo cual el hombre exclamó: esto es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Pero volvamos al texto de Efesios capítulo 5, entendiendo por qué vamos a hablar primero de los esposos, de los maridos, en el contexto que ya leí de Génesis. Vamos a ver entonces ese rol, esa función distintiva de nosotros como hombres en el seno del matrimonio y de la familia. Dice Pablo en Efesios 5:25: ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella. Hoy he titulado este mensaje: La cabeza en la familia. ¿Qué significa eso para nosotros como esposos, el ser cabeza de una relación y de una familia? De acuerdo al texto que acabo de leer de Efesios 5, ser cabeza es amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Tenemos que recordarnos que los verbos que están aquí expresados están en tiempo presente continuo, es decir, es una acción repetitiva y que no tiene fin. Además, el modo verbal está en imperativo, es decir, no es algo optativo, es algo que Dios estableció y que Dios quiere que se dé para tener, como lo dije hace un momento, relaciones sólidas, estables, permanentes y que glorifiquen a Dios. Entonces,
Ser cabeza es amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Yo sé que esto es muy retador. El texto bíblico incluye en esta afirmación varias cosas que quiero compartir en esta mañana. El mandato de amar es dado 3 veces en unos pocos versículos. Parece ser que necesitamos escuchar muy atentamente lo que Dios nos quiere decir. Amar a nuestra esposa con un amor bíblico, ¿qué significa? Escoger dar. ¿Dar qué? Tiempo, atención, dedicación. En una palabra, inversión. Siempre hablamos con las parejas jóvenes y no dejo yo de recordarme todos los días que la mayor inversión después de mi tiempo con Dios es hacia mi esposa Pili. ¿Cuántas parejas adolecen hoy de la falta de tiempo, entre comillas? Y no es porque a uno se nos dé más tiempo que a otros, no, tenemos las mismas 24 horas que Dios nos da absolutamente a todos. El problema es que no sabemos distribuir bien el tiempo. Yo recuerdo y le he compartido en muchas enseñanzas que una de las valiosas enseñanzas, valga la redundancia, que recibí de mis mentores, de mis tutores, fue aprender a hacer una buena distribución del tiempo. Cuando yo comencé a estudiar teología y tenía tantos compromisos, no solamente a nivel académico, sino también en la congregación en la cual servía, y asimismo tenía una familia por la cual velar, porque trabajaba medio tiempo en una compañía y el otro medio tiempo era dedicado a las cosas del Señor. Siempre mi mentor, gracias a Dios por él, me decía: tienes tu agenda tan llena desde las 5 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche, pero no veo aquí un tiempo para tu esposa. Escúchame, varón de Dios, el tiempo con tu esposa es tan valioso como el tiempo con tu Dios y Señor. Hace 8 días hablaba de una de las amenazas que hay en contra de esa unión espiritual en la pareja, pero también hay una amenaza que pretende separar esa unión como esposos, como cónyuges, al no saber dar tiempo, dedicar atención, dedicar ese espacio para mi esposa. Entonces, esa es la forma de amar. Otra forma es escoger servir. Hay muchas formas de servirle a nuestra esposa. Recordemos que Cristo dijo en Marcos capítulo 10, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar, a entregar su vida en rescate por muchos. Hay muchas mujeres que también se sienten muy solas en las tareas del hogar porque los hombres son bastante pasivos en este tema del funcionamiento del hogar. Si bien es cierto, el desarrollo del hogar como tal, las funciones propias de las tareas domésticas, por decirlo así, ha sido dada a la mujer, eso no significa que nosotros como hombres no podamos ser también proactivos en esto de ayudarles a ellas. También es escoger cuidar y proteger a mi esposa. Eso es amar. Cuidarla o protegerla ¿de qué? En los momentos en que ella se siente vulnerable. No es un secreto para ninguno de nosotros como esposos que nuestras esposas, la mujer como tal, tiene ciclos hormonales que muchas veces afectan inevitablemente su ánimo. Así es de que yo debo cuidar y proteger el corazón de mi esposa. Eso es amarla, es ser comprensivo, como lo veremos un poco más adelante, en los momentos de vulnerabilidad, no solamente por sus diferentes estados de cambios hormonales, sino porque el corazón de una mujer es mucho más vulnerable, es mucho más sensible, sin decir con eso que nosotros no seamos sensibles o no podamos mostrar debilidad o vulnerabilidad en el sentido de nuestra humanidad. También este mandato de amar es escoger proveerle para todas y cada una de sus necesidades. Dice el apóstol Pablo: aquel que no provee para su familia ha negado su fe, dice la palabra del Señor. Así es de que es importante que nosotros no solamente demos la provisión para aquellas cosas que creemos son esenciales, sino lo que ellas realmente necesitan. Hay muchas cosas que ellas como mujeres necesitan, y no por temas de vanidad, sino también cosas que son parte de sus necesidades personales, hasta íntimas. Esa es la forma de proveer. A veces pensamos que hacer el mercado
de granos, de abarrotes, de elementos de aseo es suficiente. Nuestra esposa como mujer necesita muchas cosas para su parte física, incluso como mujer. Desde luego también ser proveedor en esos momentos de ser un buen escucha cuando ella necesita comunicarnos algo, que también lo veremos un poquito más adelante. Es decir, hay muchas cosas que necesitamos como hombres proveerle a nuestra esposa y que son la manera de mostrarles amor. A veces, y no es que esté poniendo en tela de juicio el amor que sintamos por nuestra esposa, pero a veces decimos tantas palabras, pero nuestras acciones distan mucho de ser coherentes con esas cosas que decimos a nuestra esposa. Es por esa razón que el amor del esposo es comparado en este pasaje con el amor que Jesús tiene por la iglesia. Aquí el apóstol Pablo dice que ese amor fue un amor sacrificial. Es un amor que le costó grandemente. Recordemos que él fue rechazado, traicionado y crucificado por las personas que amaba. Él soportó la ira de Dios porque nos amaba. Y la Biblia entonces nos hace ese llamado de amar de la misma manera a nuestra esposa. No es un proceso de un momento, no es un proceso que hacemos, o no es una promesa que hacemos tan solo frente al ministro que bendijo nuestra relación matrimonial, o una promesa que hicimos simplemente delante de unos testigos cuando contrajimos matrimonio, o como en mi caso, que hemos renovado votos con Pili en 2 oportunidades, y no solamente fue por hacer una celebración vacía o simplemente por celebrar algo, sino porque realmente es importante que nosotros estemos renovando, así como Dios dice en su palabra que cada mañana su misericordia es nueva y que su amor es eterno. Es importante que nosotros también cada día renovemos ese amor, fortalezcamos ese amor hacia nuestra esposa. Entonces no es un momento de una charla, no es una expresión o unas acciones por una conversación que tuvimos con nuestro consejero o porque escuchamos una enseñanza al respecto como la de hoy. Es algo que ustedes y yo como esposos, como varones, necesitamos cultivar. Recordemos algo que es vital, que es importante como hombres de Dios. Así como Jesús ora por nosotros todos los días, así como Jesús cumple sus promesas a diario de guiarnos, de sustentarnos, de orientarnos por medio del Espíritu Santo, y así como nunca nos ha desamparado y nos da la fuerza que necesitamos cuando se la pedimos, esa es la manera nosotros también de mostrar amor hacia nuestra esposa. Es por eso que aquí también el apóstol Pablo dice, ninguno, hablando del amor, ninguno se desprecia a sí mismo si no se ama. Así de que si yo me amo, si yo me cuido, si yo presto atención de mi propia vida, también debo entonces estar muy pero muy pendiente de las necesidades de amor que mi esposa tiene. Esas son algunas de las generalidades. Hay muchas más cosas que podría mencionar, pero son las generalidades. Entonces nuestro llamado es enorme. Yo quisiera hacerte 2 preguntas. Cuando llegas del trabajo y ves a tu esposa atareada o indispuesta, ¿le sirves o esperas a que ella te sirva? El amor que tú dices mostrarle a tu esposa debe afectar la manera en que la tratas, la manera en que te sensibilizas con esos estados de ella. Hay mujeres que viven extenuadas porque hay tantas tareas en el hogar. Y sé que como esposo tú has experimentado seguramente eso, ¿verdad? Hemos visto la carga tan tremenda, carga entre comillas, me refiero al volumen de cosas que una mujer tiene que estar haciendo desde que se levanta hasta que concilia el sueño. Hablaremos de eso en 8 días. Pero muchos de nosotros, cuando teníamos un trabajo secular, en mi caso, yo me iba a las 7 de la mañana, volvía a las 8, 9 de la noche y casi que no me enteraba de lo que estaba pasando en la casa. Pero Piri estaba con mucha responsabilidad cuidando 2 hijos que estaban en pleno crecimiento, con todo lo que ellos demandan como niños o aún como adolescentes, porque la tarea de la mujer no es que pare cuando el hijo crece, porque entre más crecen,
más demandan atención, cuidado y dirección de parte de la esposa o de la mujer, como lo veremos también en 8 días. Así es de que hay ocasiones en que uno muchas veces llegaba de trabajar y yo veía a Pili tan extenuada, y sumado a lo que dije hace un momento de sus estados hormonales o de sus estados emocionales, que muchas veces también eran afectados por la misma función o las mismas tareas que ella desempeñaba en el hogar. Otra cosa, otra forma de mostrar amor es honrándola al hablar o mejor, al callar de sus debilidades o fracasos. ¿Saben? Muchos hombres hacen voz populi del carácter de su esposa o de sus salidas en falso. Ella es un ser humano. Muchas veces esas salidas en falso nos están diciendo a gritos: necesito atención, necesito comprensión, como lo veremos enseguida. Necesitamos ser muy sensibles a esto. ¿Cuántos de nosotros, no solamente hablo como un ministro de Dios o como un hijo de Dios, como un creyente promedio, sino como hombre, cuántos de nosotros somos sensibles a las necesidades de terceros, verdad? Muchas veces lo somos. Muchas veces somos más acomedidos, como dicen popularmente, con personas de afuera, en el trabajo, con nuestra jefe, si es una mujer. No quiere decir que no lo hagamos. La cortesía se ha perdido tanto, el buen trato y la honra hacia el sexo femenino, que es importante comenzar por la casa. Escúchame, nuestra disposición a amarla será revelada cuando dejamos de exigir nuestros derechos, cuando dejamos de pedir tiempo para nosotros y somos más sensibles al tiempo de ellas. La pregunta para nosotros como hombres es entonces: ¿seremos dirigidos por el amor bíblico o por el amor propio? Recordemos lo que dice 1 Corintios capítulo 13. Una de las características del amor es que no busca lo suyo, y es algo que debemos empezar a ejercitar en el seno de nuestra relación matrimonial, conyugal y de familia. Como dije, muchas veces simplemente por quedar bien o por lo que sea, damos tiempo a otras personas, relegando a nuestra esposa y a nuestros hijos. Debo reconocer aquí públicamente que yo cometí mucho ese error. Nosotros como pastores tenemos el día lunes, por lo general, libre para la familia, para dedicarle tiempo a nuestra esposa, el tiempo 100%, y desde luego para las cosas que requieren de nuestro apoyo aún más. Y muchas veces negociaba, o ni siquiera negociaba, a veces sin decirle a Pili, yo disponía de ese tiempo para compromisos de otra naturaleza. Así es de que es importante corregir eso y elegir. ¿Saben por qué debemos elegir amar como Cristo amó? Porque Él eligió amarnos y sufrir a pesar de nuestra indiferencia. Porque Él eligió tomar el lugar que ustedes y yo merecíamos, a pesar de no tener por qué hacerlo. Como dice la misma Escritura hablando de Jesús: ninguno tiene mayor amor que que aquel que da su vida por los que ama. La segunda cosa de la cual habla Pablo aquí, en nuestro rol como cabeza de la familia, tiene que ver con santificarla. Hablando de Jesús por la iglesia, dice el texto de Efesios que Jesús entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Estoy leyendo el versículo 26 y el 27 dice: lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. Eso fue lo que Cristo hizo por ti y por mí, que somos ahora parte de su iglesia. Se entregó, como dice Filipenses capítulo 2, sin reserva. Se dio todo por nosotros a fin de presentarnos como iglesia ante el Padre. Miren lo que dice aquí: santa, limpia, sin mancha
y sin arruga. ¿Por qué hace Pablo esa comparación aquí, hablando de la familia? Porque es la misma forma en que nosotros como esposos debemos presentar a nuestra esposa cuando estemos delante de Dios y nos diga cómo fuimos, cómo fue el papel. Escúchame, el que nos aprueba es Dios, aquel que calificará nuestro servicio, nuestra honestidad y nuestro corazón hacia nuestra esposa es Dios, y por eso nos da estas instrucciones. Hablando entonces de esos aspectos de hacerla santa, limpia, sin mancha y sin arruga, quisiera que leyéramos lo que dijo el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículo 7. Recuerden que estamos leyendo la Nueva Traducción Viviente. Ubiquémonos ahí, por favor. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Ustedes, maridos, tienen, miren esto, tienen, otra vez, tiempo presente continuo, modo imperativo, que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Me encanta esta versión. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la vida nueva que Dios les ha dado. Trátenla como es debido, para que nada estorbe las oraciones de ustedes. Hónrenla. Un esposo piadoso sabe cómo hacer que su esposa se sienta honrada. Mi esposa siempre dice: yo soy tu corona, y uno como portador de una corona debe exhibirla con esplendidez y con orgullo, no como un trofeo de casa, sino alguien que de verdad merece ser apreciada, distinguida, como dice allá en Proverbios capítulo 30. El marido de la mujer la alaba y sus hijos la bendicen y todos hablan bien de ella. Honrar a la mujer entonces significa, escúchame bien, darle el lugar que Dios le ha dado como coherederas de la gracia de la vida. Esa es la posición que Dios le ha dado. No está por debajo de nuestros hijos, no está por debajo de nuestros padres, no está por debajo de nuestro ministerio para los que somos ministros del Evangelio. Nuestra mujer, después de Dios, debe ocupar ese lugar, y honrar tiene que ver con eso. Tiene que ver con darle el lugar que Dios mismo le ha dado. Ser prioridad para mí, como lo he compartido en pasadas enseñanzas. ¿Saben? En la cultura romana, el esposo tenía derechos absolutos sobre su esposa y la esposa prácticamente no tenía derechos en el matrimonio. Todos los deberes y las obligaciones del matrimonio recaían sobre la mujer. En ese contexto, la enseñanza del apóstol es radical, y por encima de lo que la cultura proponía, el esposo tenía deberes y obligaciones ordenados por Dios para con su esposa. Y aquí es donde viene todo ese machismo, toda esa falsa enseñanza que lleva a deshonrar a la esposa. Aquí también dice Pedro: trátela con entendimiento. Ya lo dije hace un momento atrás, no debemos ser considerados en que nuestra esposa, en primer lugar, no tiene nuestra misma constitución física. ¿Saben que hay hombres a veces que tratan a su mujer como otro varón, que le exigen a esa misma medida? Uno debe ser considerado. La mujer físicamente tiene menos fortaleza. La mujer, dice aquí en la versión 60, es como un vaso frágil. Por lo tanto, nosotros debemos tratarlas como tal. ¿Cómo tratas tú algo que es frágil? ¿Cómo tratamos algo que dice frágil? Muchas personas que, haciendo una comparación, que transportan paquetes que dice frágil, dicen: eso hay que tratarlo con sumo cuidado porque es susceptible a daño. Eso es lo que dice aquí con el corazón de nuestra esposa. Tener el entendimiento de que son frágiles, de que son sensibles, de que necesitan ser escuchadas, de que necesitan ser comprendidas, de que necesitan ser acompañadas en esos procesos difíciles que como mujeres tienen. Son nuestra ayuda idónea, pero nosotros somos la parte fuerte de la relación. Y no me refiero solamente a fuerte en el sentido de los músculos,
sino aún de la parte espiritual. Nosotros como hombres de Dios hemos sido llamados a ser esa buena cabeza y a alentar a nuestra mujer cuando está débil, a fortalecerla cuando sienta decaer y decirle: aquí están mis brazos, están los brazos de papá para ti, pero yo quiero ser ese medio que Dios usa para levantarte, para fortalecerte, para decirte: no estás sola, yo me he comprometido contigo y quiero que sepas que aquí voy a estar, que no voy a aplazar nuestros compromisos y que no te voy a relegar por ninguna otra cosa, ni por el partido que están hoy transmitiendo de la selección, o por la invitación de mis amigos, o porque yo creo merecer o necesitar tiempo, sino porque tú eres coheredera de esa gracia y porque deseo agradar a Dios. Y también dice aquí: trátenla con debido respeto. Escúchame, varón de Dios, la mujer en cualquier escenario, delante de quien sea, debe ser, como ya lo dije, tratada con respeto, aún delante de nuestros padres. ¿Saben que hay hombres que cambian cuando va su familia a visitarles? Y tengo que decirlo, sobre todo cuando se trata de los hermanos o del propio padre. A veces como que ese machismo vuelve a aflorar. Entonces se sientan en la silla, que su mujer haga todo y casi que, bueno, atiéndenos porque esa es tu función y no quiero que me vean como siervo. Soy siervo, pero cuando estamos a solas. ¿Cuántos hombres la hacen sentir mal y avergonzada delante de sus familiares o amigos? Debemos siempre usar palabras de afirmación en privado y en público, sobre todo cuando se trata de nuestra familia. Recordemos, hombres, lo que dice Mateo capítulo 7, verso 12. Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti, porque esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. A manera de conclusión, un esposo es cabeza aprobada por Dios cuando considera sus intereses, preocupaciones, necesidades, deseos y se asegura de que es lo que su mujer necesita. Cuando se relaciona con ella social, espiritual, emocional y sexualmente de una manera que la bendice y que está reflejando el carácter de Cristo, compensando sus debilidades de la forma que Cristo lo hace por nosotros. Y en tercer lugar, cuando la conduce o la guía hacia la madurez espiritual, ayudándola a hacer todo aquello para lo que Dios la diseñó, de la forma en que Cristo lo haría por ella misma. Guiarla como Cristo guió a la iglesia en todos los aspectos del matrimonio. Quiero concluir esta enseñanza invitándoles o invitándonos como esposos a memorizar 1 Corintios 7, 32 y 33. Quisiera que estén libres de las preocupaciones de esta vida. Un soltero puede invertir su tiempo en hacer la obra del Señor y en pensar cómo agradarlo a Él. Pero el casado tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposa. Eso es lo que debemos pensar como esposos. Que Dios nos ayude. Vamos a compartir la cena del Señor pensando en ese símil que hizo Pablo del amor de Cristo por su iglesia al entregarse por nosotros. Padre, te damos muchas gracias por esta enseñanza, por lo que has colocado en el corazón de nosotros como esposos. Pedimos perdón, Señor, porque de muchas formas hemos fallado frente a esta instrucción, frente a este mandamiento, porque es un mandamiento de parte tuya, de amar a nuestra esposa, así como tu Hijo amado Jesucristo nos amó y se entregó por nosotros en la cruz. Ayúdanos, por favor, a reflejar ese mismo amor en la intimidad con nuestra esposa. No solamente hablo de la parte sexual, sino en esta relación pura y transparente delante de ti, para que ellas, Señor, se sientan realmente amadas y, como dice el apóstol Pedro, para que nuestras oraciones no tengan estorbo alguno. Padre, ayúdanos, por favor, a glorificarte por medio de esta obediencia a tu palabra y a seguirla al pie de la letra. Gracias te damos hoy también por poder compartir la cena que tú, Señor, estableciste como un recordatorio de esa entrega que hiciste a favor de nosotros por nuestros pecados,
para redimirnos, para librarnos de la condenación eterna y hacernos hijos de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, pensando en lo que hoy leíamos de Efesios, recuerden que Cristo se entregó por nosotros para hacernos parte de su cuerpo. Él derramó su sangre en la cruz, su cuerpo fue deshecho, su cuerpo fue entregado a martirio para que ustedes y yo pudiéramos entonces ser perdonados de nuestros pecados. Este trozo de pan representa el cuerpo de Cristo, como Él lo dijo en la cena que celebró con sus discípulos. Este pan representa mi cuerpo, que será entregado por ustedes para el perdón de sus pecados. Comamos de este pan en acción de gracias, porque Cristo se entregó por nosotros para pagar por nuestros pecados. El jugo asimismo representa la sangre que Cristo derramó en la cruz para borrar nuestra rebelión y hacernos aceptos a Dios. Esta copa que contiene este jugo representa la sangre de Cristo. Bebámosla en acción de gracias, porque con su sangre Jesús borró nuestra rebelión y nos permitió ser reconciliados con el Padre. Dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 11, que cada vez que ustedes y yo comemos del pan y compartimos la copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él regrese. Padre, gracias por tu sacrificio en la cruz, porque mediante Él, Señor, las demandas de un Dios santo fueron satisfechas. Tú tomaste nuestro lugar en la cruz y te estamos agradecidos. Gracias porque no solamente nos trajiste de regreso al seno de papá, sino que nos has hecho matrimonios sólidos y fuertes para ti, Señor. No perfectos, pero gracias porque aunque nuestro matrimonio es débil, en ti podemos ser fuertes. Gracias por este instructivo que nos das como hombres. Te pedimos una vez más que nos ayudes a poder reflejar tu imagen hacia el mundo y principalmente en el seno de nuestra casa. Gracias te damos en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, espero vernos el próximo domingo. Recuerden compartir esta enseñanza, por favor. Inscríbete a este canal, difunde esas enseñanzas, por favor. Y que Dios nos ayude a poder ser hacedores de estas enseñanzas. Recuerda que entre semana nos reunimos en los grupos de estudio, el miércoles en el tiempo de oración. Y si tú en tu corazón deseas apoyar este ministerio que desarrollamos con mi esposa Pili, tus donaciones u ofrendas de verdad que son muy, pero muy valiosas para nosotros. Que el Señor te bendiga. Si tienes dudas, si tienes preguntas, si necesitas orientación, mira, escríbeme aquí en la caja de comentarios. Déjame tu nombre, déjame tu número telefónico, tu WhatsApp. Con el corazón y con mayor gusto mi esposa y yo deseamos orientarles y ayudarles, darles un poquitico de lo mucho que en todos estos años hemos recibido de papá. Así es de que estoy atento a tus comentarios, escríbeme, voy a leer lo que tú escribes y con mucho gusto te respondo. Hasta el próximo domingo seguiremos aprendiendo acerca de esos roles, en este caso de nuestra querida mujer. Dios les bendiga, un fuerte y fraternal abrazo de parte de Pili y en el mío propio. Cuídense mucho, muy buena semana. Nos vemos el domingo, 10 en punto de la mañana, por este mismo canal.